El tema correspondiente a la práctica número 7 de fluidos y termodinámica es el cambio de fase. En este laboratorio vamos a entender la relación dada entre volumen, presión y temperatura en el cambio de fase. Vale, para abordar el concepto del cambio de fase vamos a hacer uso del simulador de PET de Colorado y vamos a ver cómo en diferentes átomos y moléculas afecta la presión, la temperatura y el volumen en el cambio de fase. Uno de los factores principales para que se produzca este cambio de estado es la temperatura. Cuando aumentamos la temperatura, añadimos una energía calorífica a lo que es el recipiente, por lo cual las partículas empiezan a tener mayor choque entre ellas y por lo tanto un mayor movimiento en lo que es el recipiente. Como vemos, cuando aumentamos la temperatura, igualmente aumenta la presión, ya que tenemos un volumen constante. Acá tenemos un diagrama de fase y vamos a ver los diferentes puntos que este obtiene dependiendo de lo que es la presión y la temperatura. Como podemos ver esta gráfica, cuando tenemos o cuando estamos en la primera sección con una presión baja y una temperatura baja, estamos en la curva de sublimación, en donde se encuentra un equilibrio de los estados sólido y gaseoso. También tenemos la curva de fusión, donde tenemos el estado equilibrado entre sólido y líquido. Y cuando tenemos la curva de vaporización, tenemos el estado entre líquido y gaseoso. También tenemos unos puntos, como lo cual es el punto triple, en el cual tenemos un equilibrio entre los tres estados y pues con mínimas variaciones entre temperatura y presión podemos cambiar de este punto triple a un estado o el otro. Tenemos también el punto crítico, que vamos a ver que es un punto bastante peculiar en lo que sería la gráfica, ya que en este punto obtenemos una igualación entre la densidad de lo que es el líquido y el gas. Es decir, es cuando el gas se licúa, cuando ocurre una licuefacción del gas, que es cuando pasa del estado gaseoso al estado líquido por una sobrepresión. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a ver que a mayor temperatura tengamos, este punto se va a acercar más al crítico, aumentando tanto la presión como la temperatura. También tenemos algunos datos del punto triple de algunas sustancias. Como vemos, el agua tiene una temperatura de 273.16 Kelvin a una determinada presión. Entonces vamos a ver que la temperatura, pues acá ya tenemos la relación con los grados centígrados, a 0 grados centígrados es cuando tenemos el punto triple de dicha sustancia. Entonces vemos que acá en el punto triple es de aproximadamente 273 Kelvin para el agua. También vamos a ver que la presión, tanto la presión como el volumen, varían lo que son los cambios de estados. Vamos a ver que si aumentamos la presión, pues obviamente esto va a pasar ya a la línea de evaporación, pero si queremos es pasar a un estado líquido o un punto anterior al punto triple, a la curva de sublimación, lo que tenemos es que enfriar el gas, ya que si aumentamos de manera considerable su presión, lo que hacer es estallar el recipiente. Por lo cual para hacer este proceso lo que requerimos es disminuir la temperatura a medida que se comprime el espacio donde se pueden mover dichas moléculas. Y esto pasa igualmente con todos los diferentes gases que tenemos. En conclusión, si disminuimos el volumen, la presión tendrá que aumentar. Todo dado por la ecuación de los gases ideales. Si aumentamos la temperatura, la presión va a aumentar, pues ya que tenemos un espacio determinado, un volumen determinado para que las partículas tengan la interacción entre ellas. Entonces vamos a ver la relación de los cambios de fase, de cambios de estado, que en síntesis dependen de lo que es la temperatura y la presión. Y el volumen, o pues la presión y el volumen, va a ser consecuencia una de la otra.